El último reino templario, de Emilio Carrillo y Malena Martínez. Producción y locución, Annie Sisi. La última conquista del Temple, el corazón de Al-Ándalus. Planteamiento. Como se señaló en las páginas introductorias, cuando la retirada era la regla general para el Temple en el contexto de sus dominios, la excepción vino configurada por la expansión territorial de la Orden por el Reino de Sevilla, en el corazón de Al-Ándalus, último lugar donde los templarios pudieron izar la bandera de la victoria. Por ello, bien puede ser calificado el hispalense como el último reino templario. Además, en su localización y posicionamiento en el mismo, el Temple siguió un curioso y singular modelo geoestratégico que pone de manifiesto no pocos de los usos, conocimientos, simbología y saberes acumulados que han sido resumidos en los capítulos precedentes. Y es que se ha hablado y escrito con profusión acerca del citado modelo geoestratégico templario y numerosos autores se han ocupado de él desde distintas perspectivas. De sus aportaciones pueden definirse 4 señas básicas de identidad. Empeño, rayando en lo obsesivo, tanto en el examen minucioso de las ventajas comparativas del territorio del que se trate, como en su rentabilización mediante el emplazamiento exacto de sus dominios y castillos. El gusto por la geometría y las matemáticas, y la reproducción de escalas en el diseño del mapa de ubicación de sus encomiendas, fortalezas y posesiones. La equidistancia y las causalidades numéricas entre ellas. Y la preferencia por los recintos con raigambre espiritual y carga energética. Sin embargo, estando clara la teoría, no abundan los ejemplos concretos que hayan podido estudiarse con base en hechos comprobados, circunstancias y datos históricos objetivos y conclusiones contrastables. Pues bien, precisamente la llegada, expansión y afianzamiento del Temple en los amplios espacios que tuvo bajo su control en el sur de Badajoz y el antiguo reino de Sevilla, como se ha enunciado, el último reino templario, es una demostración patente, como se podrá cotejar a lo largo del presente capítulo, de los perfiles y características de tal modelo, y representa un caso práctico de indudable valor en el conocimiento del modus operandi de la Orden. Para el desarrollo del asunto, se empezará por efectuar una breve síntesis de la conquista cristiana del sur de Badajoz y el reino hispalense, iniciada en 1230 y tan conflictiva como dilatada, no puede darse por finiquitada antes de la firma de los acuerdos de Badajoz en 1267. Y a continuación se recordará el proceso de asentamiento de la Orden del Temple en este entorno territorial. Primero al norte con la conformación del Bailiato de Jerez de Badajoz, llamada hoy en honor de los templarios Jerez de los Caballeros, y después, tras la toma de Sevilla, al sur de la hoy provincia de Huelva, lo que permitirá dibujar con precisión el mapa templario en la zona hacia mitad del siglo XIII y sopesar el modelo geoestratégico seguido en fijación de las posesiones. El fuero del bailío. El denominado fuero del bailío rige aún en la actualidad en 19 localidades pacenses, 2 al norte de Badajoz, la Codosera y Alburquerque, y las demás englobadas en un amplio territorio alrededor de Jerez de los Caballeros, al norte de la serranía onubense.
Específicamente, esta zona va desde Olivenza a Fuentes de León, de norte a sur, y desde Cheles a Atalaya, de oeste a este. Jurídicamente puede ser definido como derecho consuetudinario, consistente en partir por la mitad todos los bienes del matrimonio, sean de la naturaleza que sean, con motivo de la disolución del mismo, tanto por fallecimiento de uno de los cónyuges como por divorcio o nulidad. Tal régimen de comunidad universal de bienes rige desde la celebración del casamiento y atañe a los cónyuges naturales, también cuando solo sea el varón, de las referidas localidades, se casen dentro o fuera del territorio en cuestión, tanto en España como en el extranjero. Igualmente se consideran aforados los varones que, aun no naciendo en las poblaciones donde tiene vigencia el fuero, adquieran la vecindad en cualquiera de ellas. No rige, en cambio, para aquellos matrimonios cuyos cónyuges hayan nacido en lugares distintos y únicamente se casen en las localidades aforadas. El origen del fuero de bailío radica en un privilegio medieval dado a los guerreros cristianos que participaban en las expediciones contra los árabes al objeto de contribuir a los asentamientos y la repoblación de las tierras conquistadas. Parece que se aplicaba en Portugal y fueron los templarios los que lo trajeron a Castilla. Entre las prebendas que se suponía se encontraba la exención de alcabalas, la donación de tierras y el reconocimiento a las mujeres de los guerreros de los mismos derechos de propiedad sobre esas tierras que a sus maridos, que marchaban a las contiendas. De este modo, se pretendía que la mujer se asentara en las zonas conquistadas, incentivándolas con la propiedad de las tierras ganadas por su cónyuge. Concretamente, en torno a 1230 se constituyó el Bailiato de Jerez. Se denomina bailiato a un centro de influencia templaria, y bailío al responsable de la orden en el mismo, y en él se reguló este fuero, que ha llegado hasta nuestros días. La conformación del Bailiato de Jerez. Efectivamente, entre 1229 y 1230, Alfonso IX de León acometió una exitosa expedición por Extremadura, logrando someterla bajo su dominio gracias, entre otras cosas, al apoyo de las órdenes militares. Como narró en 1892 Matías Ramón Martínez en su obra El libro de Jerez de los caballeros, ganada Badajoz con las armas de los caballeros del Temple y Mérida por los de Santiago, extendieron unos y otros su avance victorioso hasta Sierra Morena, apoderándose los primeros de la parte próxima a la frontera lusa y de la comarca del Alentejo, mientras los segundos llegaban hasta Reina y Llerena. Por tanto, los templarios desarrollaron una política de expansión por dicha área que dio lugar a la formación del Bailiato de Jerez con base en las donaciones territoriales realizadas por Alfonso IX o, en el caso de algunas plazas que aún no habían sido realmente conquistadas, promesas de donación que no se hicieron efectivas o adquirieron carta de naturaleza jurídica hasta el reinado de su hijo Fernando III. No en balde, al igual que había hecho con su predecesor, el Temple colaboró activamente en la estrategia de extensión territorial acometida por el rey Santo. Y aún antes de la toma de Sevilla, el monarca la recompensó con notables donaciones, tanto nuevas como en confirmación de otras ya realizadas o pactadas, y tanto fuera del bailiato que aquí ocupa como las de Capilla y Almorchón en 1236, como dentro del mismo, Alconchel, Burguillos del Cerro, Fregenal de la Sierra y el propio Jerez. Así,
en un diploma fechado el 25 de mayo de 1248, la conquista de la capital hispalense se produjo medio año más tarde, el 23 de noviembre, por el que se otorga al castillo de Montemolín a la Orden de Santiago. Se describen los límites de su término con relación a las posesiones templarias, citando entre estas Burguillos, Jerez y Alconchel. Fue así como, antes de la toma cristiana de Sevilla, el Temple controlaba un vasto territorio al sur de Badajoz y norte de la Sierra de Huelva, que se extendía a lo largo de 2.889,44 kilómetros cuadrados, verbigracia un 30% más que la actual provincia de Vizcaya. Esto es el dominio más importante de la orden en la península ibérica, dividido en varias encomiendas. La encomienda era la unidad productiva que se organizaba en prioratos por motivos organizativos, que no de jerarquía, a la que los templarios eran poco aficionados en su condición de pobres caballeros de Cristo. Alconchel, con bancarrota, Cheles, Oliva de la Frontera, Olivenza, Táliga, Valencia de Monbuey, Villanueva del Fresno, Ceinos. Burguillos del Cerro, con Atalaya, Valencia del Ventoso y Valverde de Burguillos. Jerez de Badajoz, con Valle de Matamoros y Valle de Santa Ana, y Frenegal de la Sierra, con Bodonal de la Sierra e Higuera la Real. En este marco, los templarios fijaron en Jerez la capital del bailiato. Así testimonia, por ejemplo, el acta del capítulo que celebraron en el solsticio de verano de 1272, y que Matías Ramón Martínez recoge en su obra ya mencionada. En ella, escrita en un lenguaje mixto de español y portugués, se delimita el lindero del término de Valencia del Ventoso, finalizando con la expresión: fecha en Xerés 24 días del mes de junio, era de 1310 años. Y esta condición capitalina fue mantenida por Jerez hasta 1312, año en el que, tras la disolución de la Orden del Temple, se convirtió en villa de realengo, incorporada plenamente a la corona, siendo ya rey Fernando IV, la bula del Papa Juan XXII decretó que las posesiones templarias pasaran a manos de la Orden de San Juan del Hospital, pero la monarquía castellano-leonesa se negó con el argumento de que los dominios del Temple le habían sido donados por ella. La toma del Reino de Sevilla, la Sierra de Huelva. La toma cristiana del área geográfica se caracterizó por su heterogeneidad en tiempos y protagonistas. Esto ocasionó después un conflicto y prolongado litigio a varias bandas entre los propios conquistadores, lo que terminó generando varias décadas de inestabilidad e inseguridad en la Sierra de Huelva y ralentizó su repoblación. Así, primeramente, entre 1230 y 1233, las huestes lusas de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, u Orden de San Juan de Acre, hoy Orden de Malta, comandadas por su prior, Alfonso Pérez Farina, se adentraron por la parte occidental de la comarca y fueron haciendo suyas las distintas plazas que hallaron a su paso: Encinasola, Aroche, Cortegana, hasta tomar Aracena. Esta incursión tuvo su razón de ser en una iniciativa fomentada por el rey portugués Sancho II, que arrancó desde Évora y Beja con la intención de descender hacia el sur y hacerse con el valle del Guadiana. Pero cuando los caballeros de San Juan lo cruzaron y tomaron Moura y Serpa en 1230,
el soberano permitió a la orden el establecimiento de sendos conventos, fortalezas, y que se aventurara en dirección este, marchando sobre la antigua calzada romana que comunicaba Pax Iulia con Hispalis. De esta manera, los hospitalarios se introdujeron en la zona oriental del reino árabe de Sevilla, su flanco más débil y despoblado, llegando hasta Aracena. Hubo que esperar 3 lustros para que las tropas castellano-leonesas, lideradas por Pelay Pérez Correa, maestre de la Orden de Santiago, de origen portugués, penetraran por el otro flanco de la sierra onubense, el oriental, tomando las villas allí ubicadas: Arroyo Molinos, Cala, Santa Olalla, Zufre. En aquellas fechas Fernando III el Santo estaba centrado en la toma del valle del Guadalquivir y había conquistado Baeza, 1227, Úbeda, 1233, Córdoba, 1236 y Jaén, 1245, siendo Sevilla su siguiente y principal objetivo. No alcanzaría, como ya se ha apuntado, hasta finales de 1248. No obstante, delegó en su lugarteniente santiaguista una intervención militar en la zona donde hoy se dan la mano las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla, con el doble objetivo de menoscabar a los musulmanes y frenar la expansión lusa. La ofensiva militar se culminó triunfalmente en 1246, cayendo derrotadas las tropas árabes en la batalla de Tendunia, Monesterio, Badajoz, lo que permitió a Pelay Pérez Correa asumir el control de esta zona de la Baja Extremadura y la parte oriental de la Sierra Onubense, conjunto territorial que quedó bajo el influjo de la Orden de Santiago. Por tanto, la conquista de la comarca tuvo 3 señas de identidad: la apropiación múltiple del espacio, árabes, lusos y castellano-leonenses, el papel especialmente relevante de las órdenes militares, dada la prioridad de los reyes cristianos por el control de los valles de los ríos Guadiana y Guadalquivir, que delimitan el entorno del territorio afectado, y la confrontación latente entre los propios conquistadores, tanto entre ambas casas regias como entre estas y las órdenes militares. La conquista de Sevilla. La conquista de Sevilla, por parte de Fernando III el Santo, Valparaíso, Zamora, 1201, Sevilla, 1252. Concluyó un largo período, más de medio milenio, de Sevilla musulmana. Tuvo este su inicio en 712, cuando Muza la conquistó al frente de un ejército de 18.000 hombres, sobre todo adnaníes y yemeníes, y algunos bereberes. Pronto se sumarían a ellos los muladíes, es decir, los hispano-visigodos, que optaron por convertirse al Islam. Y durante los 536 años que transcurrieron hasta la toma cristiana, la urbe fue un continuo ajetreo de sucesos, perfiles y linajes fundamentales para el propio devenir de Al-Ándalus. Hay que recordar que Sevilla dependió primero del califato de Córdoba, viviendo un ciclo de cierta decadencia. Posteriormente, superado el umbral del año 1000, se constituyó en el reino taifa más importante de Al-Ándalus. Como tal, osciló del refinamiento culto y artístico de Al-Mutamid a la austeridad y el puritanismo de los almorávides. Y, finalmente, disfrutó de una etapa de esplendor y magnificencia con la llegada de los almohades en 1147. Fueron estos los que ampliaron su perímetro urbano, reconstruyeron y fortalecieron sus murallas. Levantaron una nueva y gran mezquita con un imponente alminar,
tendieron un puente hacia el otro lado del Guadalquivir como enlace hacia el Aljarafe. Abastecieron al caserío de agua potable y edificaron el bastión defensivo de la Torre del Oro, con un juego de cadenas que impedía a voluntad el tráfico naval por el río, todo lo cual tuvo mucho que ver con una de las principales características de la toma de Sevilla por las huestes de Fernando III, su enorme dificultad. Ante el temor provocado por la conquista de Jaén por el rey Santo Isbililla, firmó con él un acuerdo en 1246 mediante el que reconocía su autoridad y la obligación de pagarle tributos. Un hecho que fue entendido por algunos cual inadmisible claudicación, provocando la rebelión de una parte de la población. Este fue el pretexto para que Fernando determinara la conquista de la ciudad. Al adoptar esta decisión, el monarca castellano era plenamente consciente de que las murallas de la urbe, tras las obras almohades, eran inexpugnables y que las cadenas de la Torre del Oro impedían maniobrar desde el río. Por ello, optó por el asedio, con el objetivo de rendir Sevilla por el hambre, misión igualmente complicada, pues el puente almohade, bien protegido desde los castillos después llamados de San Jorge y de San Juan de Aznalfarache, facilitaba el abastecimiento de alimentos provenientes del Aljarafe, por más que los cristianos talaran los bosques y estragaran los campos que circundaban la ciudad. No es de extrañar, por tanto, que el asedio se dilatara de manera desesperante. De lo inextricable y trabajoso que se presentó, da idea la circunstancia de que Fernando estuviera varias veces tentado de desistir en el empeño, como testimonia Antonio Ballesteros en Sevilla en el siglo XIII, Madrid 1913. En más de una ocasión, lo porfidiado de la resistencia hizo vacilar a Fernando de Castilla y con tristeza expresaba a los suyos que quizás aquella empresa estuviera reservada a su heredero o a otro monarca más afortunado. Buena prueba de este sentimiento es la carta que Ballesteros recopila en su libro, fechada el 11 de enero de 1248, dirigida por Fernando III a Pelay Pérez, maestre de la Orden de Santiago. Finalmente, el almirante Bonifaz diseñó un osado plan dirigido a remontar con su flota el Guadalquivir y romper la cadena y el puente de barcas que unía la ciudad con el arrabal de Triana y el Aljarafe, para dejarla definitivamente aislada y a su suerte. La misión parecía del todo imposible, pero la pericia de Bonifaz y sus hombres la coronaron con éxito el 3 de mayo de 1248, lo que, unido a una terrible y mortífera epidemia que asoló a la urbe en el inmediato verano, precipitó la rendición de la villa. Y Fernando III, hijo del feroz Alfonso IX de León y la astuta Berenguela de Castilla, entró en Sevilla. Lo hizo como lo que era, un guerrero, un aspecto que Genaro Aranda, en Sevilla para Castilla, y Tuci, siglo XXI, Sevilla 2008, ha sabido rescatar y resaltar más allá de clichés preconcebidos. Con independencia de sus incontrovertibles convicciones religiosas y de sus indudables valores humanos, el soberano fue un guerrero en el sentido pleno del término, incluida la bravura, la crueldad y la fiereza que a ello se le presupone. Solo así logró obtener el trono de León contra los intereses de Sancha y Dulce, hijas del primer matrimonio de su padre, aunando las coronas de Castilla y León. Mantener bajo control a la pendenciera nobleza castellana, que desde el principio de su reinado, en 1217, nunca se lo puso fácil, y acometer una amplia y victoriosa labor conquistadora. Tras la tremenda derrota sufrida por los almohades en las Navas en 1212,
el sueño de un Al-Ándalus imperecedero empezó a desmoronarse. Cerca del Ecuador del siglo XIII, Fernando III desplegó un imparable avance hacia el corazón de la más floreciente cultura de la época, donde una sociedad volcada en el refinamiento, el goce de vivir y la búsqueda del saber contempla impotente cómo el cada vez más pujante ejército castellano le arrebata una a una las ciudades que competían con las más afamadas de Oriente. Tras estas victorias, el rey santo puso sus ojos en la más hermosa ciudad andalusí, Sevilla, la perla del Guadalquivir, comparable a Bagdad y Damasco, convirtiéndose en el hombre que más territorios arrebató a los musulmanes. La obsesión expansionista y los éxitos guerreros de Fernando III significaron el ocaso de Al-Ándalus, por más que la presencia árabe en el sur de la península, constreñida prácticamente al reino de Granada, perdurara aún 2 siglos y medio después de su muerte, por lo que la toma cristiana de Sevilla representó, de hecho, la destrucción del sueño andalusí. Repartimiento del reino de Sevilla y nuevas posesiones del Temple. El Temple acompañó a Fernando III en su marcha hacia el sur, principalmente a lo largo de Extremadura, donde la orden acometió una notable expansión en apoyo a la política del soberano. El monarca la recompensó con donaciones que terminaron por configurar, como ya se ha reseñado, la encomienda templaria más importante de la península ibérica, con Jerez de Badajoz como bastión central. Desde posiciones tan estratégicas, el Temple se configuró en aliado fundamental del rey Fernando para la conquista de Sevilla. Una vez lograda, recibió heredades en el Aljarafe, La Rábida, Saltés, Lepe, Aracena y Frenagal de la Sierra. Y tuvo compás intramuros de la ciudad, es decir, un espacio con jurisdicción particular dentro de la propia urbe en la principal colación, barrio, de la época, la de Santa María, que ocupaba desde la huerta de San Francisco a las murallas de la Puerta del Arenal, en un antiguo recinto árabe adaptado con urgencia a las nuevas necesidades, se ubicó la plana mayor de la orden. Una placa en la calle Zaragoza recuerda hoy la situación del citado compás, denominado de la Pajería. Además, los caballeros templarios que acompañaban a Fernando III se apresuraron a dejar huella simbólica de su presencia en la ciudad, lo que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el protagonismo del número 8 en la cristianización de la mezquita sobre la que se levanta la actual catedral hispalense. Como se ha reiterado en estas páginas y se constata en el NO8DO de Sevilla, Origen y Significado, RD Editores, Sevilla 2004, el 8 es un dígito de gran relevancia para el Temple, y en él se basó el diseño de sus templos, los célebres recintos octogonales que la orden desparramó por la geografía europea. Pues bien, su influjo en la hoy catedral se evidencia en la advocación bajo la que el rey Fernando colocó el templo, Santa María de la Sede, una de las 3 vírgenes, junto a la de los reyes y la de las batallas, que el monarca gustaba en llevar consigo y cuyo nombre, aplicándole el código alfanumérico templario, siempre suma 8, tanto en adiciones parciales como en la global. Conexión que posteriormente, ya en el siglo XV, algunos de los encargados de erigir y ornamentar el edificio catedralicio se afanaron en mantener, verbigracia con la disposición de las capillas en grupos de 8 y en hileras, conformando el número 888. El propio diseño del emblema por excelencia de Sevilla, el No 8Do, surgido en la segunda mitad del siglo XIII, puede ser relacionado, como se examina con detalle en el libro antes citado, con esta preferencia templaria por el 8.
Tras la muerte de Fernando III, en 1252, la lealtad de la orden no solo se mantuvo, sino que fue a más con su sucesor en el trono, Alfonso X, quien le correspondió con generosidad. Por un lado, con recompensas materiales, como donadíos en la alquería de Refañana, rebautizada como el Temple, y en Gocín, en el término de Aznalcaraz. Y, por otro y más trascendente, con capacidad de influencia tanto en asuntos de Estado como en cuestiones culturales y espirituales. La importancia pública que Alfonso X concedió a los templarios tuvo su principal refrenado en la aparición del maestre del Temple en Castilla y León en todos los privilegios rodados, promulgados por el soberano a partir de octubre de 1255. En este marco, los templarios se constituyeron en Sevilla como priorato, con la función de alojar las tropas de la frontera, ofrecer residencia a los caballeros transeúntes y, muy especialmente, mantener a la orden en conexión con la corte y el rey, que se había establecido en la ciudad hispalense. Ello hizo que la élite del Temple en Castilla y León se asentara en Sevilla. El priorato se organizó como era tradicional en los enclaves de la orden, tanto en cuanto al organigrama y jerarquía, como en lo relativo a la ubicación y distribución física en el referido compás de la pajería. ¿Quedan en la actualidad algunos vestigios edificatorios de tal ubicación? Siguiendo las indicaciones de Juan Antonio Romero Gómez, pueden situarse en torno al hoy número 60 de la calle Zaragoza, que fue convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús y en el que ésta llegó a alojarse según ella misma dejó escrito. El edificio fue comprado por su hermano Lorenzo de Cepeda y Ahumada, al racionero de la catedral Pedro Pablo en 1574. Señalan los documentos que linda por una parte con el Hospital de los Caballeros, denominación que empieza en esta época a mezclarse con la de Mesón de los Caballeros y con una anterior que era Posada de la Encomienda. Tras su disolución oficial en 1312, hay datos que invitan a pensar que el Temple, de manera discreta, mantuvo su vitalidad en la ciudad mediante la creación, en los siglos XIV y XV, de cofradías y fraternidades diversas, que bien pueden estar en el origen de varias hermandades que hoy subsisten y procesionan en Semana Santa, dada la similitud de su simbología con la que caracterizó el Temple. Es curioso encontrar su divisa Non Nobis Domine en la Iglesia de la Caridad, sede de una hermandad de caballeros cristianos fundada en el siglo XVII por un misterioso personaje, Miguel de Mañara, equívoca fuente de inspiración literaria del mítico Don Juan Tenorio. Y todavía en el presente, distintos colectivos sitos en la urbe se declaran herederos de la orden templaria. Por tanto, como compensación del apoyo prestado en la conquista, cabía imaginar que la orden solicitaría posesiones al norte del reino de Sevilla, en la serranía onubense, con el fin de expandir el área de dominio del poderoso bailiato de Jerez. Sin embargo, los templarios optaron por tierras ubicadas al otro extremo de la que hoy es provincia de Huelva, exactamente en su zona sur. ¿Por qué esta elección? Pues porque el Temple buscaba una salida al Océano Atlántico, en el sur de la península y frente a las cercanas costas africanas, y otorgó a este objetivo mayor prioridad que aumentar los límites de un bailiato ya suficientemente extenso y consolidado. Fue por esto que el Temple se decantó por una serie de propiedades no al norte del Reino de Sevilla, sino al sur y oeste del mismo. Primeramente, consolidando las poblaciones colindantes con el Reino de Niebla, que ya había hecho suyas en el proceso de conquista previo al asalto sobre Sevilla.
En este marco hay que citar Villalba del Alcor, que debe su topónimo a que fue tomada por caballeros templarios procedentes de la encomienda del mismo nombre, sita entre Valladolid y Palencia, y donde permanecen la iglesia de San Bartolomé y la ermita octogonal de Santa Águeda. Igualmente, la Rábida, Saltés, isla fluvial ubicada en las marismas del Odiel, junto a la Rábida, y Lepe, ciudad y costas, y Trigueros con su iglesia de San Antón de los Templarios, y el Dolmen de Soto, uno de los monumentos sagrados más importantes y desconocidos de la prehistoria andaluza, un impresionante templo de corredor donde destacan representaciones de cabezas humanas con la boca tapada, lo que hace pensar en la transmisión de un mensaje encriptado en la piedra. En segundo lugar, el compás y priorato, ya reseñados intramuros de la urbe hispalense, con las funciones que han sido descritas. Y, por fin, dos amplios territorios con riqueza agrícola, que los templarios negociaron antes de la campaña y que lograron con el reparto tras la toma de Sevilla, una alquería de cereales en Gocín, en el término de Fazi-Alcázar, población ya desaparecida, situada entre las localidades hispalenses de Utrera y Los Molares, en plena frontera con la zona controlada aún por árabes que se hicieron fuertes en Ronda y su comarca. Y la hacienda de Refañana, Restinana, rebautizada como el Temple por Alfonso X, con cereal y olivares en los campos de Tejada, especialmente en Tejada la Nueva. La Taliata romana, la Lobera árabe, también desaparecida, próxima a Escacena, Huelva. De este modo, con la omnipresencia al norte del Bailiato de Jerez y la referencia político-estratégica del Priorato de Sevilla, la Orden del Temple, tras la conquista del Reino de Sevilla, fijó su expansión territorial, a la postre la última de su historia, en un triple eje. Sevilla Fazi-Alcázar. Por la extensión de la alquería de Gocín, hay que entenderla ligada directamente al Priorato hispalense, una especie de extensión logística del mismo, fuente de rentas y alimentos y muestra del compromiso de la Orden en la tarea de asegurar las fronteras frente a los musulmanes. La Rábida, Saltés, Lepe, la anhelada conexión al océano Atlántico con las costas de Lepe como salida natural, y con dos enclaves tan singulares como Saltés y sobre todo la Rábida, se volverá a ellos de inmediato. Campos de Tejada Villalba del Alcor. La hacienda de Refañana se configuró como punto de abastecimiento de la posesión de Villalba, y con esta base el dominio templario se expandió a las áreas limítrofes de los genéricamente denominados Campos de Tejada, los territorios actuales de Castilleja del Campo, Escacena y Paterna. En este último término municipal, el castillo del Alpizar, de factura almohade, pero presumiblemente construido sobre una villa romana, se transformó en uno de los bastiones templarios. Obviamente, la presencia de la Orden en esta comarca no solo tenía interés intrínseco, sino que desempeñaba igualmente un significativo papel como enclave intermedio y enlace entre Sevilla y sus posesiones costeras. Las propiedades templarias en el eje Badajoz-Huelva-Sevilla. Así quedó dibujado, a mitad del siglo XIII, el mapa de las propiedades templarias en el ámbito que interesa a estas páginas, con 3 puntos de referencia geográfica en sus extremos: Jerez de los Caballeros como núcleo principal del bailiato pacense, Sevilla cual capital del reino o alfoz de su mismo nombre, y Lepe con sus costas como salida natural al océano Atlántico.
como es de resaltar un hecho que no puede extrañar demasiado conociendo la constatada afición templaria a aplicar la aritmética y la geometría en la fijación de sus enclaves. Concretamente, cotejando el mencionado mapa entre el castillo de Jerez de los Caballeros y el número 60 de la calle Zaragoza de Sevilla, hay idéntica distancia, 124 kilómetros, que entre la fortaleza jerezana y el centro histórico de Lepe. Por esto, sobre el mapa de las posesiones templarias, en la zona se puede dibujar un curioso triángulo. Uno de los lados discurre entre Jerez, Castillo, y Sevilla, calle Zaragoza 60, y mide 124 kilómetros. Otro de la misma longitud entre Jerez, Castillo, y Lepe, centro histórico. Y por fin el tercer lado se puede trazar como arco de un compás que, pinchando en Jerez, Castillo, une Sevilla, calle Zaragoza 60, y Lepe, centro histórico. Para mayor sorpresa, tal arco no solo mide los mismos 124 kilómetros, sino que, además, pasa exactamente por encima de Saltés y La Rábida. Y súmese a todo ello que también entre Jerez, Castillo y La Rábida Monasterio distan los repetidos 124 kilómetros. ¿Causalidades? Todo puede ser, pero se antojan excesivas tamañas coincidencias. Para colmo, y sin dejarse llevar por interpretaciones sin fundamento, la isla de Saltés y La Rábida no parecen sitios cualesquiera, elegidos simplemente al azar, sino que están cargados de historia y significados tanto considerados individualmente como, al ser lugares vecinos, de manera sinérgica. En lo relativo a la isla Saltés, mide más de 10 kilómetros de largo y su eje de mayor anchura supera los 2000 metros. El cartógrafo y geógrafo musulmán Ad-Idrisi la describía así hacia mitad del siglo XII. El mar rodea la isla de Saltís por todas partes. En una de ellas solo está separada del continente por un brazo de mar, de escasa anchura. Por allí pasan sus habitantes para buscar el agua necesaria. Hay pozos de agua dulce de donde se puede sacar agua sin descender mucho, y también hermosos jardines. Esta isla posee las especies más bellas de pinos, grandes pastos siempre verdes y fuentes de agua dulce. Los lacticinios y las leguminosas más excelentes. Y antes de Al-Idrisi, distintos autores la identificaron como la capital de Tartesios. Por ejemplo, en el siglo IV, el poeta romano Rufo Festo Avieno, en su Hora Marítima, que puede referirse a ella como la isla entre dos ríos, de la época romana se han localizado restos de instalaciones dedicadas a la pesca y el salazón. Anteriormente, el griego Estrabón escribió acerca de los viajes de los marineros fenicios a la zona, allá por el siglo VIII a.C., donde toparon con un oráculo que les instó a edificar un templo en honor a Hércules. La ciudad, que en la isla se encontró el temple, fue erguida por los árabes hacia los siglos X y XI, sobre todo cuando fue sede del reino de taifas de los Baikríes primero y del reino de taifas del señor de Umba y Chaltís, Huelva y Saltés, después, bajo el reinado de Abd al-Aziz al-Bakrí. Por los estudios realizados, se estima que la ciudad tenía una planta inusualmente regular para el modelo islámico, con una fortaleza central de 70 por 40 metros de perímetro. La población se dedicaba a la pesca, el comercio y la metalurgia. Para esto aprovechaban la proximidad de las minas del norte, cuyos minerales llegaban a Saltés y Onuba a través del hoy denominado Río Tinto.
En cuanto a la Rábida, el actual monasterio franciscano procede de una reconstrucción, realizada a finales del siglo XIV y comienzos del XV, de otro previamente existente. Se levanta sobre un alcor que domina la confluencia de los ríos Odiel y Tinto, conocido desde antiguo como Peña de Saturno. Sobre ella, las distintas culturas que por allí han pasado se inclinaron por levantar recintos religiosos de mayor o menor entidad. Entre la historia y la leyenda se señala que los romanos veneraron en el lugar a la diosa Proserpina, la griega Perséfone, reina del inframundo, cuya epopeya se liga mitológicamente con la primavera, y antes los fenicios a su dios Baal, asociado probablemente con el astro rey y adorado también por cartagineses, caldeos, babilonios y un amplio etcétera de pueblos. Los árabes, por su parte, edificaron un pequeño monasterio con monjes caballeros similares a los de las encomiendas templarias, que se perfeccionaban espiritualmente al tiempo que defendían el sitio. Este tipo de monasterio islámico solía estar en la costa fronteriza y tomaba el apelativo de ribat, rábida o rápida, de donde procede el nombre vigente, practicándose en él la rama fatimita de la mística musulmana, una herejía proveniente del norte de África. En Al-Ándalus, los árabes erigieron diferentes ribats, y es sabido que, tras la conquista cristiana de la zona donde se ubicaran, la Orden del Temple ponía especial empeño en ocuparlos, prefiriéndolos, como recuerda el citado Juan Antonio Romero, a cualquier otra posesión. Esta regla se cumplió a rajatabla en el caso de la Rábida onubense, donde los templarios arribaron a mitad del siglo XIII y remodelaron la edificación musulmana. Gracias a ello, como narra Fray Francisco de Gonzaga, historiador de la Orden franciscana, en su obra de 1587, titulada De origine Seraphicae Religionis Franciscane eiusque procebius de regularis observacae institutione. Aconteció en 1261 la fundación del monasterio, que es pilar del que ha llegado a la actualidad, aunque la carta fundacional como tal es una bula, la Etsi Cunctorum, promulgada por el Papa Benedicto XIII el 6 de diciembre de 1412. Por cierto, que en la Rábida se hospedó Colón para preservar su proyecto transoceánico a finales de 1484 o comienzos de 1485, esto es, 170 años después aproximadamente de que el Temple abandonara forzosamente el recinto por su disolución oficial. En términos históricos, esto no es un lapso demasiado prolongado, lo que ha hecho que numerosos investigadores se interroguen sobre los documentos y la información que, como herencia templaria, los monjes todavía atesoraban en tiempos de Colón entre las paredes del convento, y que, a través fundamentalmente de Fray Antonio de Marchena, pudieron poner a disposición del almirante como confirmación de sus indagaciones o aliento de las mismas, además de recomendarlo ante Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel I. Sobre este asunto sin duda de alto interés se volverá en el tramo final de la presente obra. Por todo lo expuesto, tras la toma de la capital hispalense, la predilección templaria por el eje Sevilla-Campos de Tejada-Villalba, del Alcor La Rábida, Saltés-Lepe, por encima de la alternativa de engrandecer el bailiato de Jerez, por supuesto que tuvo como finalidad obtener una salida al Océano Atlántico al suroeste de la península ibérica y frente al cercano litoral africano. Pero, junto a ello, el Temple se las ingenió para ocupar el ribat existente en la zona y la singular isla fluvial vecina al mismo. Ambos lugares, cargados de historia, configuran un enclave cuya alta singularidad seguro que no pasó desapercibida para la orden,
no siendo de extrañar que la Rábida, con la isla asociada, se conformara desde el punto de vista espiritual en su lugar predilecto al sur de Jerez de los Caballeros, vértice superior del triángulo comentado. Desde luego, el Priorato de Sevilla, vértice del este, ostentaba una indudable importancia institucional, y Lepe, vértice del oeste, la notabilidad derivada de su identidad costera. Pero la Orden del Temple no sólo contaba con una dimensión política y operativa, sino también con otra trascendente y mística que encajaba como anillo al dedo en la Rábida y su isla anexa. Constatación práctica del modelo geoestratégico templario. En el presente capítulo se han mostrado los perfiles esenciales de la conquista cristiana del Reino de Sevilla, en pleno corazón de Al-Ándalus. Igualmente, se ha repasado el proceso de asentamiento de la Orden del Temple en todo su entorno territorial, tanto al norte, con la conformación del Bailiato de Jerez de Badajoz, como, tras la toma de Sevilla, al sur de la hoy provincia de Huelva. Gracias a esto, se ha podido también dibujar con precisión el mapa de ubicación del Temple en el eje Badajoz, Huelva y Sevilla, hacia mitad del siglo XIII. Y todo ello ha servido, por fin, para observar las características del modelo seguido por el Temple en su localización en tan amplio territorio, comprobando a través de un caso práctico de qué manera teórica se suelen estimar como principales señas de identidad del modelo geoestratégico templario. Examen minucioso de las ventajas comparativas del territorio del que se trate y su rentabilización mediante el emplazamiento de dominios y castillos, lo que ha podido constatar, por ejemplo, en la opción templaria por una salida a aguas del Océano Atlántico, frente a la posible ampliación espacial del Bailiato jerezano, o en la búsqueda de asentamientos intermedios que facilitarán la comunicación y la accesibilidad entre sus posesiones más alejadas, Verbigracia, Villalba del Alcor, en la ruta entre Sevilla y Lepe. El gusto por la geometría en el diseño del mapa de ubicación de sus encomiendas, fortalezas y posesiones, plasmado de forma fiel en el triángulo configurado entre Jerez de los Caballeros, Sevilla y Lepe, y en el arco del compás que une a estas dos últimas y pasa por encima de la Rábida y la isla de Saltés. La equidistancia y las causalidades numéricas entre los emplazamientos, espectacularmente puesto de manifiesto en los 124 kilómetros aproximadamente que distan entre dos principales componentes de las propiedades templarias de la zona, Jerez y la Rábida, Jerez y Sevilla, Jerez y Lepe, y como arco de compás entre Sevilla y Lepe. Y la preferencia por los recintos de raigambre espiritual y carga energética, materializada en este caso en la elección tanto de la Rábida como de la vecina isla de Saltés. Por tanto, hay que concluir que la conquista por el Temple de su último reino, plasmada en la llegada, expansión y afianzamiento de la orden en el vasto territorio conformado entre las hoy provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla, representa un caso práctico del modelo geoestratégico y del modus operandi que los templarios seguían en sus localizaciones territoriales. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.